Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias antiguas nos hablan directamente al corazón. En el viaje de la vida, a veces nos encontramos en caminos que, aunque seguros y familiares, se sienten extrañamente vacíos. Sentimos que tenemos todo lo necesario para estar bien, pero un susurro en el alma nos dice que algo falta. La historia que hoy compartiremos es para todos aquellos que han sentido ese eco, para quienes buscan una luz que ilumine la rutina de los días. Les invito a abrir su mente y su corazón. Si este relato resuena en ustedes, consideren la posibilidad de compartirlo. Al dar me gusta o suscribirse a nuestro canal, no solo nos apoyan, sino que ayudan a que estas semillas de sabiduría lleguen a más personas que, como nosotros, buscan un sentido más profundo en su andar. Que estas palabras sean un bálsamo y una guía en su camino. Comencemos. Existió un hombre llamado San. Era un hombre de la tierra, de esos cuyo rostro, curtido por el sol y los vientos, cuenta historias de esfuerzo y de madrugadas frías. Se despertaba antes de que el primer rayo de luz tocara el horizonte y no descansaba hasta que la última luz del día se rendía ante la noche. Tenía todo lo que un hombre podría desear, una parcela de tierra fértil que siempre respondía a su trabajo, un ganado sano, una familia que lo amaba y el respeto de sus vecinos. Desde fuera, su vida era un cuadro de orden y estabilidad. Un hogar modesto pero firme, cosechas abundantes y una rutina predecible. Sin embargo, en el silencio de su interior, algo no estaba en paz. Cada día era un reflejo del anterior. El café negro y amargo en la soledad del amanecer, el caminar lento hacia los campos con sus botas gastadas, el trabajo físico hasta que el cuerpo suplicaba descanso. Vivía, sí, pero la pregunta que lo atormentaba en las noches era, ¿estaba realmente viviendo? Un susurro sutil en su alma le recordaba constantemente que algo faltaba. No era riqueza, pues tenía suficiente. No era amor, pues su familia estaba a su lado. No era salud, pues su cuerpo era fuerte. Lo que le faltaba era sentido. Se sentía atrapado en un ciclo sin fin, donde los días se deslizaban uno tras otro como granos de arena entre sus dedos, sin dejar una huella verdadera. A veces, al final de la jornada, sentado en el porche de su casa, miraba el horizonte teñido de naranja y sentía una punzada en el pecho. ¿Esto es todo?, se preguntaba en la quietud de su ser. Anhelaba algo que no podía nombrar, una chispa, un propósito que aligerara el peso de su alma al despertar. Y así, rodeado de campos verdes y cielos inmensos, San comenzó a intuir que la vida debía tener algo más que ofrecer. Solo que no sabía por dónde empezar a buscar. El peso en su pecho se hizo más y más pesado con el paso de las semanas. Ya no era el cansancio del cuerpo lo que lo agotaba, sino el de su espíritu. Las buenas cosechas ya no le traían alegría. Los abrazos de su esposa se sentían tibios, pero no lograban derretir la escarcha que se había formado en su interior. Las risas de sus hijos sonaban lejanas, como un eco de otro mundo. Algo dentro de él se estaba apagando lentamente. Una mañana, mientras guiaba a su caballo por el campo, se detuvo de golpe. Miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, no vio belleza en su inmensidad azul. Solo vio el reflejo de su propio vacío. Esa noche, la cama se convirtió en una tortura. El sueño no llegaba. Caminó en silencio por la casa, salió al porche y se quedó mirando las estrellas. El susurro en su alma ya no era un murmullo, era un clamor, una súplica silenciosa por algo que diera color a sus días grises. Fue entonces cuando tomó una decisión. Decidió hacer algo que su orgullo de hombre trabajador nunca le había permitido, pedir ayuda. Pero no a un médico, ni a un vecino. Necesitaba respuestas que vinieran de un lugar más profundo. Y en lo más hondo de su corazón, un nombre emergió como una luz,
Gurú Pratap, el sabio de las montañas del este. Al amanecer, San se levantó con una nueva determinación. Dejó instrucciones a su hijo mayor y, sin más explicación, emprendió el viaje. El camino era largo y polvoriento, pero cada paso se sentía más ligero. Esa búsqueda silenciosa, por fin, le estaba dando un sentido a su andar. Tras un largo viaje, llegó a una pequeña cabaña de madera, escondida entre árboles ancianos. Allí encontró al sabio, sentado frente a una pequeña fogata, en un silencio tan profundo que parecía contener todo el sonido del universo. Lo miraba como si lo hubiera estado esperando. «He venido porque ya no entiendo mis días», dijo San, con la voz quebrada por la emoción y el cansancio. Gurú Pratap lo miró con una ternura que no necesitaba palabras para sanar. Le indicó que se sentara junto al fuego. «A veces el alma se cansa de andar en círculos», dijo el sabio mientras añadía un trozo de leña seca a las llamas. «Lo que necesitas no es trabajar más duro, sino entender desde dónde estás trabajando». El sabio sonrió y, con una voz pausada como el fluir de un río, comenzó a narrar una historia. «Hace muchos años, otro hombre como tú vino a mí. Se llamaba Ravier. Su historia, creo, puede ayudarte más de lo que imaginas. Escucha con el corazón, San». Por primera vez en mucho tiempo, San se dispuso a escuchar de verdad. Ravier, comenzó el gurú, era un agricultor de manos ásperas y espalda fuerte. Al igual que tú, amaba su tierra, pero sentía que su espíritu se marchitaba mientras su cuerpo prosperaba. Un día, una fuerte tormenta arrasó parte de su cosecha. Ravier se sentó en medio del campo destruido y lloró. Pero no lloraba por la pérdida material, sino porque comprendió que, aunque la lluvia había renovado su tierra, su alma seguía seca. Fue entonces cuando vino a mí. El anciano hizo una pausa, observando la danza de las llamas. No le di soluciones mágicas, continuó. Solo le enseñé 3 reglas. 3 pequeñas semillas que, al ser plantadas, cambiaron su vida entera. Las llamo las 3 reglas de oro. El corazón de San comenzó a latir con una esperanza renovada. ¿Y cuáles eran esas reglas?, preguntó San en un susurro. Gurú Pratap cerró los ojos y, tras una profunda respiración, dijo, «Escucha, y deja que ellas trabajen en ti, como la lluvia trabaja en la tierra». La primera regla, dijo el sabio con voz suave, es la gratitud. Agradecer cada día, sin excepción, por lo que tienes y por lo que eres. San frunció el ceño. No era la respuesta compleja que esperaba. Ravier también se sorprendió, continuó el gurú, como si leyera sus pensamientos. Me preguntó, ¿por qué agradecer cuando la vida a veces pesa tanto? Y yo le respondí, porque donde pones tu gratitud, pones tu luz, punto. Así, Ravier comenzó a practicar. Cada mañana, antes de tocar cualquier herramienta, se detenía. Miraba al cielo, respiraba profundo y daba gracias. Al principio, eran palabras casi vacías. Agradecía por el aire, por el sol. Pero poco a poco, su corazón comenzó a sentir lo que su boca decía. Empezó a ver las pequeñas maravillas que antes ignoraba, el aroma del pan que su esposa preparaba, la espera emocionada de su hijo pequeño en la cerca al final del día. La gratitud no cambió sus circunstancias, lo cambió a él. Y cuando el alma aprende a agradecer, incluso el día más común se convierte en un milagro. San cerró los ojos, imaginando cómo sería comenzar su día, no con la carga del trabajo, sino con la ligereza de un corazón agradecido. La segunda regla, prosiguió el sabio, es la gentileza. Realizar al menos un acto de bondad cada día, sin esperar nada a cambio. San dudaba. En una vida tan dura, ¿qué diferencia podía hacer la gentileza? Ravier pensó lo mismo, dijo el gurú sonriendo.
pero lo intentó. Comenzó con gestos pequeños, compartir su agua con un viajero, ayudar a un vecino a reparar su cerca, escuchar a su esposa con total atención, sin mirar el reloj. Y descubrió algo extraordinario. Cuanto más daba, más lleno se sentía. No era una felicidad ruidosa, sino una paz profunda que se instalaba en su pecho. Porque la gentileza es una semilla silenciosa. No solo crece en el jardín del otro, crece, sobre todo, dentro de uno mismo. Cuando somos amables, no solo tocamos la vida de otra persona, sanamos la nuestra. San recordó las innumerables veces que, por la prisa o el cansancio, había pasado de largo ante una oportunidad de ayudar. Sintió un leve ardor en el pecho. Quizás, aún había tiempo para sembrar esa semilla. Y la tercera regla, dijo Gurú Pratap con una voz que casi era una reverencia, es esta: nunca dejes de aprender. Esta regla desconcertó a San. Había aprendido a trabajar la tierra desde niño, ¿qué más necesitaba saber? Ravier creía que ya lo sabía todo sobre su oficio, explicó el sabio. Pero un día se dio cuenta de que, aunque él sembraba igual cada año, la tierra respondía de manera diferente. Algo había cambiado y él no lo había notado. Así que empezó a leer, a preguntar a otros agricultores, a observar la naturaleza con nuevos ojos. Pero no solo aprendió sobre la tierra, aprendió sobre sí mismo. La mente, al igual que el campo, necesita ser renovada. Aprender no es un acto de arrogancia, sino de humildad. Es decirle al universo, aún no lo sé todo, y estoy dispuesto a maravillarme. Este nuevo conocimiento no solo mejoró sus cosechas. Mejoró su vida. Aprendió a adaptarse, a no temer al cambio, sino a abrazarlo. Cada cosa nueva que aprendía era como abrir una ventana en una habitación oscura. Y cada ventana dejaba entrar más luz. El fuego se consumía lentamente, dejando solo brasas rojas y calientes. Las palabras del sabio habían removido el interior de San como un arado en tierra seca. Esa noche, durmió bajo las estrellas, y al amanecer, emprendió el regreso a casa. Ya no era el mismo hombre. Llevaba consigo 3 pequeñas semillas, listas para ser plantadas. Los primeros días no fueron fáciles. Agradecer se sentía forzado. Ser amable requería un esfuerzo consciente. Aprender era un acto de humildad que su ego resistía. Pero Sam perseveró. Cada mañana, su primer acto era agradecer. Gracias por este día. Gracias por el pan en mi mesa. Gracias por el calor de mi familia. Gracias por recordarme que aún estoy vivo. Cada día, buscaba una oportunidad para la bondad. Ayudó a un vecino con una rueda rota. Llevó leña a una viuda del pueblo sin que ella lo pidiera. Le dio a su hijo la atención completa que no le había dado en años. Y con cada acto, sentía una llama pequeña pero constante encenderse en su interior. Y empezó a aprender. Leía con dificultad por las noches, observaba su tierra con la curiosidad de un niño. Su mente, como su campo, comenzó a renovarse. Los cambios no fueron drásticos, sino suaves y profundos, como una semilla que germina bajo la tierra. Sin hacer ruido, un día, la vida comenzó a brotar. Su mirada cambió. Su silencio ya no era de vacío, sino de paz. Su trabajo ya no era una carga, sino una forma de expresión. Los vecinos notaron el cambio. Su risa era más frecuente, su caminar más ligero. Su tierra florecía, sí, pero también florecían sus relaciones. Ya no vivía por costumbre, vivía con intención. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde su porche, con su hija dormida en sus brazos, Sam sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin entendía el valor infinito de cada instante.
La felicidad no había llegado como un relámpago, la había construido él mismo, encendiendo pequeñas luces cada día. Y así, San descubrió el mayor de los secretos: la vida se transforma no por grandes milagros, sino cuando tú decides transformarte. Un día a la vez. Una semilla a la vez. La historia de San y las 3 reglas de oro no es solo un cuento antiguo. Es un espejo y una invitación. La gratitud, la gentileza y el deseo de aprender no son conceptos lejanos, son herramientas poderosas que todos poseemos. Tú también puedes sembrar estas semillas hoy. ¿Qué pequeña acción harás para encender tu propia luz? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Ayúdanos a esparcir estas semillas de sabiduría por el mundo. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca crecer junta. Nos encantará leer en los comentarios cuál de las 3 reglas resonó más contigo. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir con más sentido. Que la paz y la claridad te acompañen siempre.